Ahí se ve la presentación. Sí. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver hoy el tema de laminación. ¿Qué saben de lo que es una laminación? ¿Tienen alguna idea? ¿Escucharon hablar algo? Y vendría a ser reducir la sección a una chapa. Sí, Sí, con el Claro. esfuerzo, por y esfuerzo de bueno, esa es tracción. una de las partes, está bien. Mm, Eh, sí. sí, compresión. Tracción y compresión, puede ser compresión solo, generalmente son esfuerzos combinados a medida que van pasando los estrés de laminación. Las características que tiene esto es que puede Claro. hacerse en frío o caliente, claro, se puede hacer en frío o en caliente y se obtienen muchísimos materiales que son los que nosotros después vamos a utilizar para muchos de los procesos que vimos de mecanizado y otros no, son procesos propios de deformación donde ya podemos sacar determinado tipo de piezas terminadas para otro tipo de utilización generalizada, digamos, de estos productos. A ver, entonces, yo voy a obtener cuando hago productos laminados, digamos que son procesos que pueden ser, como dije antes, acabados directamente si los uso una vez que termino de laminarlos, o semi-acabados porque me van a servir de materia prima para otros procesos. Estos trenes de laminación, eh, estos sistemas de laminación en sí requieren una gran inversión, mucha superficie y están preparados para grandes volúmenes, ¿no? de, de producción. 800.000 toneladas por año, por ejemplo, ¿no? Hay líneas más grandes y hay algunas que son más chicas. Lo que estamos viendo en las imágenes son trenes de laminación que están funcionando. Esto que se ve acá se llaman bastidores. Ahora vamos a ver que hay bastidores de desbaste, bastidores de acabado, donde va pasando el material que nosotros vamos laminando según lo que queramos conseguir. Y acá afuera se ven los rodillos, que son parte de estos trenes que se cambian bastante seguido, y bueno, siempre a pie de máquina se tiene preparado para determinados cambios. En este caso están acá bueno, antes de lo que es un recambio en sí. Entonces, grandes producciones, grandes inversiones, grandes cantidades, mucha superficie para hacer todo esto. Todo lo que es la obtención de materia prima, horno eléctrico, hasta lo que llegamos a una colada continua, ustedes ya lo saben, eso ya lo vieron. Sí, sí. Sí. Bueno, bien. Entonces, a partir de lo que es la salida de un proceso de colada continua, yo voy a seccionar perfectamente con una determinada medida para tener un determinado volumen de chapa y según lo que esté laminando voy a obtener lo que se llaman planchones, puedo tener tochos o puedo tener palanquillas. Una vez que tengo eso, puedo conformar distintos tipos de materiales. O sea, eh, cuando yo vengo con el planchón en procesos de laminación, voy a obtener chapas de diferentes tipos de espesores que después puedo hacerlos también de chapa más fina, puedo ir también a lo que es un laminado en frío, puedo hacer flejes, puedo hacer tubos de gran diámetro que después van soldados. Cuando tengo tochos, lo que puedo hacer son perfiles de construcción, perfiles que usamos nosotros, ¿no? UPN, IPN, hierros ángulos, etcétera, con laminación de todo tipo de perfiles en sí. También depende la medida que tenga el perfil que queremos hacer, podemos partir de lo que se llaman palanquillas. Eh, y con las palanquillas, bueno, puedo hacer distintos tipos de barra, puedo hacer alambres, el alambre después lo voy a usar en otros procesos posteriores para trafilación o para otros materiales que vamos a ver.
y puedo seguir con los tochos para producir redondos, inclusive partiendo de tochos, puedo hacer tubos sin costura, que esto es lo que se usa mucho en petróleo, en todo lo que es petróleo, que tenemos la planta acá de Siderca, que hace esto. Nosotros cuando pudimos hicimos varias veces visitas a Siderca, no sé si alguno de ustedes conoce, pudo ir a Siderca. No conozco. Ojalá. Bueno, mira, hay un video que está en el Drive, en una parte de procesos que no son complementarios, que habla de fabricación de tubos sin costura, que es lo que se necesita para este tipo de industria, y está una explicación de cómo es todo el sistema de laminación, porque tiene unos rodillos cónicos que ajustan medidas, bueno, y se muestra todo el proceso. No sé si subí imágenes de años anteriores. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un determinado espesor de chapa, ¿no? Y vamos a tener un determinado ancho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nuestro proceso lo que quiere hacer es poder trabajar con distintos espesores y después de eso vamos a obtener cualquiera de estos subproductos cambiándole espesores en lo que sería una plancha o haciendo un proceso de deformación, ya sea en tochos o en palanquillas. Ese es el objetivo por lo que se usa la laminación. Algunos ejemplos que se hacen, por lo menos los rieles de ferrocarril, ¿no? Como ven acá, salen de procesos de laminación. Todos los tipos de perfiles que vimos para construcción. Y otro ejemplo de lo que sería una laminación sería lo que vimos nosotros en roscas, en la parte de mecanizado, ¿no? Roscas laminadas para no cortar el fibrado direccional de la rosca en sí. Formas comerciales que se pueden hacer esto, bueno, tenemos planchuelas, perfiles en U, doble T, hierros ángulos de alas iguales, desiguales, T, T de ala ancha. Esto se usa muchísimo. Y bueno, este es un ejemplo de cómo se calculan todos estos tipos de trenes. Hay videos con animaciones que no está puesta la animación en la presentación, pero sí está como complemento de este PowerPoint, donde van a ver completo este video y básicamente lo que hace es, se va pasando, esto es un tren bidireccional, o sea que no va en un solo sentido, ya está cortado un tocho a una determinada medida, siempre manteniendo la premisa de que el volumen del material es constante. Entonces, si yo tengo un volumen inicial de un macizo y termino con un volumen inicial de una forma maciza de algo, y termino con una forma final, por ejemplo, lo que estamos viendo acá, que me parecería ser que es un doble T. ¿Qué va a pasar con el largo? Y se va a alargar. Sí, perfecto, claro, no queda otra. Entonces se corta a determinada medida, se va laminando, esto va pasando, acá no se ve, pero hay algo que se llaman bateadores, que lo que van haciendo es, van corriendo el perfil, y entonces va pasando por los distintos rodillos que le van dando determinada forma. Después, en el caso de este tipo de perfiles, sigue por el tren y va hasta otros rodillos que hacen este tipo de cosas. Bueno, el otro proceso es el de laminación en frío. Cuando yo voy a trabajar con laminación en caliente, indefectiblemente se me va a formar óxidos, voy a tener controles dimensionales y voy a tener una superficie de acabado final. Ahora, cuando yo necesito tener ese control dimensional más exacto y hacer chapas que son más finas, bueno, ahí paso a un método de laminación en frío. Ya la deformación no es plástica, perdón, la deformación sí es plástica, digo. La deformación ya no se hace con el material en caliente, yo no voy a tener que pasar, voy a pasar ese límite de fluencia de material, ¿se acuerdan la ley de Hooke? Hola, discúlpenme, Sí. pero llegó Sí, sí, alguien se más. escucha un poco cortado a veces, por eso. Ah, sí, y tengo el cable LAN. A ver. Sí.
Bueno, vuelvo a la presentación. Estaba acá. Estaba acá. ¿Se ve la presentación ahora? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola. Bueno, entonces, como yo lo voy a hacer en frío, el material no está en estado plástico. Digamos, eso es lo que dijimos antes. El material ya no está plástico. Yo lo voy a estar haciendo a temperatura ambiente. ¿Voy a obtener deformaciones? Sí, por supuesto. ¿El material se va a endurecer? Sí, y va a tener mayor resistencia. Después vamos a ver hasta qué punto nos conviene que ese material sea más duro o no y qué procesos podemos hacer nosotros para seguir deformando ese material cuando está cerca del punto de rotura. O sea, cuando yo paso el límite elástico, empiezo con deformaciones plásticas permanentes. Al llegar al límite de rotura puedo aliviar tensiones para poder seguir laminando. Con eso, con ese material de base ya laminado en frío, también se pueden hacer perfiles de forma. Hay laminados de perfiles que se hacen con esa chapa que se obtuvo y se obtienen distintos perfiles, como podemos ver acá, con distintas estaciones, hasta que sale un perfil de forma, que es lo que nosotros necesitaríamos. Volviendo a lo que es la parte de laminado en caliente, esta presentación que ustedes están viendo, algunas láminas, todas tienen su fuente, ¿no? Pero esta en particular, la mayor parte de las láminas, fíjense que las fuentes de ternium sideral, entonces hay algunas cosas que son exclusivas de su planta en sí, que están puestas y que están en la redacción de su documento, ¿no? Que refleje, que no revisten un análisis muy significativo porque son ejemplificadoras de específicamente qué hacen ellos. Eso se lo quiero aclarar porque van a ver que hay cosas que voy a salar. ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, prácticamente para la mayoría de las cosas que vemos nosotros, porque vos lo vas a usar para recipientes de presión, para todo lo que es heladera, lavarropas, estufa, línea blanca, construcciones, conductos, parte de industria automotriz, vas a poder hacer andamios, estructuras, bueno, un montón de aplicaciones en general en sí. Si vamos a lo que es el proceso de laminación, propiamente dicho, nosotros vamos a partir de la premisa que vamos a tener solamente, vamos a venir con este planchón y lo vamos a deformar con estos dos cilindros. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer pasar este planchón por dos cilindros que van a girar en sentido contrario, entonces esto va a salir para donde dice material metálico, o sea, para la derecha, en ese sentido de giro de los rodillos, lo van a empujar para que salgan para el otro lado. Lo que nosotros vamos a estar haciendo es reducir el peso. El esfuerzo que tiene ahí es netamente de compresión. Yo lo voy a comprimir y voy a bajar la sección en sí. Y va a cambiar la forma, obviamente. Entonces, vamos a tener un material que una vez que terminó de pasar por esos rodillos, ya va a tener un cambio de forma. El cambio de forma es significativo. Vuelvo a repetir, gran inversión de capital, grandes volúmenes, sí o sí se produce óxido. No es tan fácil controlar el espesor, pero bueno, con todos los sistemas de control y de información que hay, se los puede controlar bastante bien. Digo, no es fácil de controlar los espesores cuando estamos trabajando en caliente, ¿no? Después, cuando vamos al trabajo en frío, sí, es mucho mejor. ¿Cómo se producen acá los esfuerzos? O sea, ¿qué esfuerzos son los que yo tengo en juego en sí? Bueno, uno de los principales esfuerzos es el de rozamiento, ¿no? Nosotros vamos a tener un esfuerzo de rozamiento y vamos a tener una diferencia entre lo que es nuestro espesor, nuestro espesor inicial y nuestro espesor final. Eso es lo que nosotros queremos reducir. Después vamos a ver si necesitamos un tren de laminación, que es lo que estamos viendo acá, que serían dos rodillos, un solo batidor.
no se usa esto, es esquemático, no, se usan varios, pero estamos viendo solo uno en detalle para ver cómo funcionan todos los demás. El esfuerzo que yo voy a tener va a estar en un plano, va a estar aplicado en un punto de ese plano. En realidad, en un punto no, va a estar en toda esta superficie de contacto, ¿sí? Que corresponde a este sector angular del radio, que va a estar definido por qué. Y por la deformación media, por la altura media que voy a tener entre la altura que tengo antes de pasar y la altura final que tengo después de pasar. Todo eso que es adimensional, tengo una sola dimensión, ¿no? Lo multiplico por el largo de lo que es mi plano de laminación en sí, y bueno, ahí voy a tener una superficie de contacto. Absolutamente, eso va a ir de los dos lados. Entonces voy a tener un rodillo superior y voy a tener un rodillo inferior. Voy a tener una fuerza. ¿Dónde va a ser? Bueno, voy a tener un punto que la velocidad relativa es cero. Voy a tener un punto neutro. Esto está girando. Estos están girando en sentido contrario. Esto se está desplazando. En algún punto la velocidad relativa que tengo es cero. Entonces, ¿qué esfuerzo voy a tener que hacer? Y voy a tener un coeficiente de deformación, una resistencia a la deformación intrínseca del material que estoy tratando. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí. Bien. Después yo voy a tener un valor medio del ancho en el proceso. Tomo un valor medio, es una simplificación del problema, sí, tomo ese valor medio. Perfecto. Y después tengo una longitud de contacto. Es decir, bueno, ¿qué longitud tengo de contacto por ese valor medio, por el coeficiente específico de deformación que va a tener ese material? Me va a dar qué esfuerzo va a tener que soportar ese rodillo para lograr esa deformación en sí. Bueno, entonces, nosotros vamos a trabajar en temperaturas que sean superiores a la de recristalización. ¿Qué fenómeno se produce cuando yo estoy laminando? Yo voy a venir con un determinado tamaño de grano que sale de mi colada continua. Voy a hacer pasar esa pieza por dos rodillos que la están comprimiendo. ¿Qué pasa con los granos? ¿Se alargan? Inicialmente lo que pasa es que los granos se achican, se rompen y se reestructuran, se achican. O sea, yo tengo un espacio cubierto por determinados granos. Cuando yo comprimo ese material, se llama lo que es afino de grano. Por un lado tengo afino de grano. Eso es una característica y una propiedad que adquiere el material. Y por el otro lado, lo que me pasa es que origina un fibrado direccional. Esto es muy importante y es algo que nos sirve mucho si sabemos cómo utilizar después ese fibrado direccional. O sea, las fibras van a tener una orientación de deformación porque yo voy a ir achicando el grano y como le estoy dando una dirección y un sentido, no lo estoy haciendo en forma transversal, lo estoy haciendo en forma longitudinal, ¿no? Las fibras de orientación del Claro, grano, claro. de la chapa esta, de la plancha que pasó, en el caso de la foto de abajo, estarían paralelas a lo que es el largo de la chapa. ¿Por qué es importante esto? Porque donde yo tengo un fibrado direccional voy a tener otras características de material. Entonces, yo voy por arriba de la temperatura de recristalización. Reoriento el grano, lo voy a orientar dándole un fibrado direccional en ese sentido de laminación. O sea que el material no es isotrópico, es anisotrópico como dice el slice. ¿Se acuerdan qué es eso? Claro, Sí, que ¿no? tiene propiedades diferentes Bueno, en direcciones ahí diferentes. está, claro. Si fuera isotrópico tiene las mismas propiedades, pero no es así. No es así. Es anisotrópico y es porque está direccionado. Le digo esto, se lo voy a repetir lo mismo en el tema de forja, porque es muy importante que se vayan familiarizando con este tipo de cosas, ¿no? Porque de acá vamos a determinar
para qué lado nos conviene plegar, qué esfuerzo podemos hacer, cómo lo ponemos, ¿no? Cuando vamos a diseñar cosas, ya sale así, no vamos a cambiar el tren de laminación. ¿Me explico? Si necesito determinado tipo de esfuerzo, pero bueno, puedo saber si la pongo en qué sentido, no voy a tener las mismas características del material. Bueno, y sirve para rugosidades de entre 15 y 25 micrómetros medidos en RA. Si ya necesito 3 o menos, bueno, tengo que ir a lo que es una laminación en frío. ¿Hasta acá se entendió el concepto? Sí, sí. Bien. Entonces, voy a tener varias operaciones, porque yo voy a pasar de espesores de 200 milímetros a 2 milímetros, por ejemplo. Entonces, voy a necesitar varios de esos tipos de bastidores que nosotros vimos. La primera operación es una operación de desbaste. Después vamos a ver qué pasa en cada una, ¿no? Desbaste, acabado, etcétera, etcétera. Pero esto empieza por acá. Pasa por una operación de desbaste. Y esa operación de desbaste me va a dejar espesores de aproximadamente 35 milímetros. Y después voy a pasar por bastidores de acabado, donde voy afinando la chapa en series sucesivas de acabado. Lo que están viendo es solo un ejemplo, ¿eh? Y le aclaro que muchas de las cosas están referidas a determinados trenes que se han estudiado. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de laminaciones que se hacen, bueno, en el País Vasco, y tomaron una empresa de referencia. Entonces, nosotros nuestro tren de laminación es todo. Son todas las cajas de bastidores que nosotros necesitemos, ya sean de desbaste y después de acabado, es lo que se llama tren de laminación en sí. Ahora, esas cajas de bastidores, ¿no? Ese bastidor que se arma donde están los rodillos, puede tener distintos tipos de configuración. ¿Y por qué se debe esto? Bueno, no va a tener la misma configuración si es para desbaste que si es para terminación. No va a tener la misma configuración si el tren va en un solo sentido o es reversible, como les había mostrado el tema del perfil. No va a tener la misma configuración en función del esfuerzo, de la fuerza que haya que aplicarle, de esa fuerza que vimos inicialmente con el coeficiente de deformación. No es lo mismo trabajar un material que está en caliente, va a tener ese coeficiente de deformación que habíamos visto, que trabajar algo que ya está en frío, que el coeficiente es muchísimo mayor. Entonces los esfuerzos cambian y en función de esos esfuerzos cambian la configuración de cómo son estos trenes de laminación en sí. ¿Cómo son los cilindros? Bueno, generalmente son de acero forjado, eventualmente de fundición, y se cambian. Pueden estar recubiertos con una camisa, y cuando se cambian de a pares, no se cambia uno. Cuando se cambian de a pares. Perdón, venía perfecto. Acá. Bueno, esto es lo que les decía. Hay distintas configuraciones, ¿no? Los rodillos que están en contacto son los que transmiten potencia. Perdón, vino alguien más. A ver, le tengo que dar acceso. Continuamos con la presentación. Entonces, el que está en contacto es el que transmite potencia. Y las configuraciones son como estas que estamos viendo acá. Pueden ser de 2 en alto, puede ser de 3. Esto que se usa de 3 es cuando yo lo puedo hacer reversible. Puede ser de 4, de 6, pueden ser de 20. Fíjense que esquemáticamente no es arbitrario el tema de que use 2, ¿no? Cuando estoy devastando, estoy trabajando en caliente, 2, 4. El espesor es mucho mayor que cuando tengo que utilizar 20, ¿no? Porque acá los esfuerzos son mucho más grandes. Esto es exclusivamente para trabajos en frío en sí. ¿Y cuál es la aplicación que le doy a esto? Bueno, cuando son 2 en alto generalmente son de desbaste, son trenes de desbaste. Va uno arriba y otro abajo, giran en sentido invertido, tienen un solo sentido de salida. Cuando ya uso 4 en alto, puede ser que los use tanto en frío como tanto en caliente. ¿Para qué
¿Qué significa que tengo 4? 2 de los cilindros que yo voy a tener son los que están directamente apoyados y transmitiendo potencia dentro de la chapa. Y los otros 2 son de apoyo, que lo que van a hacer es evitar esas deformaciones del rodillo que está abajo y poder aplicar una mayor fuerza, ¿no?, dentro del línea. Cuando tengo 3, bueno, ahí es lo que estuvimos hablando, ¿no?, de trenes de laminadores reversibles, idea que más son para producción de láminas delgadas y en frío. Entonces, ¿qué tipo de configuración voy a usar? Acá estarían lo que son los cilindros de trabajo y lo que son los cilindros de apoyo, que son estos que están afuera. Los que transmiten potencia son estos y los otros son de apoyo. Nosotros, ¿qué configuración vamos a usar? Y bueno, eso va a depender de qué características tenga el material que vamos a fabricar, va a depender de los coeficientes que vimos en función de los esfuerzos que vimos en las láminas que están arriba. Eso es esquemático para acá, para 4, pero recuerden que la transmisión se realiza siempre de la potencia por los cilindros que son de trabajo. Y los otros giran solamente porque están en rozamiento, y lo que hacen es, como dije antes, permitirnos que le podamos dar mayor esfuerzo sin que flexionen los rodillos en sí. Acá estamos hablando que los anchos y los anchos de las chapas pueden ser de 700 a 1200 milímetros, ¿no?, para mantenerlo. Lo que hablábamos de los esfuerzos de compresión y de tracción. Cuando entra mi planchón, bueno, con los 2 primeros rodillos voy a tener compresión, bárbaro, está todo bien. Pero cuando paso al bastidor de al lado, que sigue en contacto, esto sigue en contacto con el mismo planchón y esto también, ahí ya tengo 2 esfuerzos. Tengo el de compresión y tengo el de tracción. Y a medida que va pasando por el tren, sucede exactamente lo mismo. Entonces, el de compresión me va a disminuir el espesor, pero cuando yo le agrego la tracción, también me va a dejar tener mayor deformación. Hablamos de que nosotros partíamos de la premisa al explicar esto que teníamos un volumen constante. Entonces, ¿qué pasaba con el largo de ese planchón? Antes me lo habían dicho lo mismo con un perfil. ¿Qué pasaba con el largo entonces? El largo se estira, o sea, es grande. Bien. Y si se va estirando, ¿no? Supongamos que se va estirando. Acá tengo una velocidad de entrada. Esto, la velocidad a la salida va a ser la misma. No, va a ser menor. No, mayor. Va a ser mucho mayor. En la medida que se va deformando, las velocidades se incrementan. Ahora se lo voy a explicar. Y se incrementan mucho proporcionalmente a cuánto lo esté deformando en sí. Entonces, hasta el alto horno lo habían visto ustedes perfectamente, sale de ahí por distintos procesos, puede ser colada continua, reducciones, hornos eléctricos, listo. ¿Qué obtengo? Voy a obtener palanquillas, planchones, o puedo obtener macizos directamente, ¿no? Y después, bueno, los puedo revestir, los puedo laminar y puedo hacer laminados en caliente o laminados en frío. Puedo laminar también lo que se llaman productos largos y después, bueno, los puedo revestir, puedo darle algún otro tipo de tratamiento en sí. Entonces, dijimos que hasta acá ya lo habían visto, llegamos a la parte metalúrgica que también, me voy a la parte de colada continua, listo, acá puedo sacar palanquillas, puedo sacar planchones, puedo sacar también, como vimos, los productos iniciales que vimos para hacer los tubos sin costura, y puedo también solidificarlos haciendo determinados tipos de lingotes para otras aplicaciones. Estos son esquemas de lo que son los planchones. Acá lo que yo voy a tener es una sección rectangular de lo que es
el planchón en sí. Cuando hablamos de palanquilla, lo que tengo es una sección cuadrada y después, bueno, puedo tener lingotes. Como definición de por qué se llaman de una forma o se llaman de otra. Acá vemos los planchones y cómo van quedando las bobinas una vez que son laminadas, en este caso caliente, ¿no? Entonces, el laminado en caliente generalmente termina con un decapador negro en sí, después puede tener muchas más aplicaciones y usa un proceso termomecánico de gran deformación a alta temperatura. Bien, y ahí puedo partir de esas mismas bobinas, puedo partir para lo que es el laminado en frío, voy a reducir el espesor, voy a tener un mejor acabado superficial y puedo partir de ahí para otro tipo de aplicaciones. Tratamientos posteriores, cosas que se le puede hacer a todo esto, se le puede hacer galvanizado, distintos tipos de galvanizado, zincado, electrocincado, prepintarlos, forma de hojalata, ¿no? Cromada, etcétera. Bien. Partiendo de palanquillas, yo también puedo hacer alambrones o puedo hacer barra de hormigón. Vimos las aplicaciones que tenía arriba todo, puedo hacer perfiles, pero bueno, puedo hacer también alambrones o barra de hormigón. Esto se usa muchísimo en todo lo que es la industria de construcción, habrán visto, ¿sí? Y después los alambrones generalmente tienen una utilización muy amplia porque después yo los puedo transfilar. O sea, yo le hago puedo hacer una transfilación, puedo deformarlos en frío y con esto puedo hacer alambres más finos. Siempre tienen una sección circular, ¿no? Cuando hablamos de un alambrón, tiene una sección circular. Y con esto tienen muchísimas aplicaciones. En la medida que yo lo vaya transfilando, puedo obtener distintos tipos de productos en sí. Se pueden hacer tubos estructurales para postes, para señales, con aplicaciones industriales, agrícolas, ganaderas. Estos tubos estructurales para usar andamios, defensas, escaleras. No sé si alguno ha usado estos vienen, por ejemplo, se usaba de 30 por 60, 50 por 50 que son cuadrados. Bueno, depende de las estructuras que uno quiera armar. Y después, bueno, también tubos para construcción. Tubos construcción eléctrica, tubos de petróleo, que son los que estuve hablando antes, tubos para distintos tipos de maquinaria, bueno. Y después también están aplicaciones de perfiles KC, perfiles tipos de conductos, ¿no? De conductos de perfiles con distintas formas, en forma de C, en forma de Z, formas tubulares, cerradas, en U, tipo de galera, que se usan para múltiples aplicaciones. Bien, hasta acá cómo vamos. Bien, bien. Bien, bueno, entonces, deformación en caliente es un proceso termomecánico. Esta es una pregunta que les quería hacer. Yo tengo que deformar cualquiera de los ejemplos que parto, pongamos que parto de una palanquilla, listo, parto de, a ver, para dar un ejemplo práctico, parto de un planchón que está frío y quiero llegar a una bobina. El esfuerzo que yo voy a hacer, si es un proceso termomecánico o si es un proceso mecánico, para llegar de un estado a otro, ¿es el mismo, distinto? Sí, ¿por qué no? La cantidad de energía que le tengo que aportar a eso. Yo creo que se equipara a la cantidad de energía en el tener que calentar, así lo haces en caliente, al esfuerzo que tenés que hacer si lo haces en frío, pero va a cambiar las propiedades finales. Va a depender de para qué necesites el producto final. O sea, a ver si entendí. Vos me decís que la cantidad de energía es la misma. Claro, similar. Sí.
Sí, digamos, podemos decir que la energía es la misma, está bien lo que dijiste. ¿Por qué se hace así y por qué no se hace por un proceso mecánico? Bueno, es mucho más barato el sistema para poder calentar algo y aplicarle una gran deformación que si lo tuviese que hacer en forma mecánica. Imagínense, yo ahí les mostré un tren de laminación de 20 rodillos para hacer una chapa muy, muy fina en frío. Imagínate deformar un planchón de 200 milímetros. Sería imposible. No sé la cantidad de rodillos que tendríamos que usar. Sería muchísimo más caro. Lo que pasa es que de una forma yo le entrego energía térmica y después le aplico energía mecánica. La sumatoria final de energía es la misma para llegar de un estado a otro. Lo que pasa es que me conviene aplicar energía térmica, que es mucho más barato y aparte es más fácil de aplicar, que aplicar una deformación mecánica de esa envergadura. ¿Se entiende por dónde va? No va a depender un poco también de las propiedades finales que quiero yo en el material. Sí, pero digamos que parto de un planchón y quiero una banda. Después, si yo pudiese agarrar ese planchón en dos rodillos gigantes, muy, muy gigantes, y los pasos, sí, está bien, si lo hago en frío se podría llegar a romper, obviamente. Pero lo que digo es que se hace así, parte por las propiedades finales, pero si nos vamos a lo que es energéticamente, el balance energético es el mismo. El tema es que de otra forma no se podría usar. Por eso no se podría hacer directamente. No hay forma. Claro. Por eso es un proceso terminal. Bueno, sería inaplicable. Por eso el tema del termomecánico. Por eso te conviene calentarlo y después, entonces, tu sistema de deformación mecánica, tu aplicación mecánica, lo que vos necesitas es muchísimo más chico. Muchísimo más chico. Bueno, en envergadura estoy hablando, ¿no? Para poder realizarlo en sí. Siempre viéndolo desde el punto de vista energético. Entonces, ¿por qué se hace de forma termomecánica? Bueno, porque cuando está caliente es mucho más fácil deformarlo que cuando está en frío. Entonces, bueno, yo puedo hacer todo ese tipo de deformaciones y saco de planchones lo que llamamos las LAC, ¿no? Las bobinas laminadas en caliente. Después, una vez que pasa todo el proceso, bueno, lo enfrío, después vamos a ver que depende de cómo lo enfríe, cuánto tiempo lo enfríe, voy a poder obtener bandas que sean más duras o menos duras, más dúctiles o menos dúctiles. Son propiedades que cuanto más blando es, va a ser más dúctil y bueno, si es más duro, al revés, ¿no? Bueno, va a ser más duro, va a ser más frágil. Bueno, y eso lo voy a lograr con distintas propiedades mecánicas. Ahí sí, ¿para qué voy a usar el producto final, no? Si voy a hacer tubos, si voy a hacer perfiles, etc. Entonces yo voy a trabajar por encima de los 850 grados. Me tengo que asegurar que mi proceso va a ser por encima de 850 grados, ¿no? Voy a trabajar en caliente siempre y cuando lo que yo quiera obtener sea mayor a 1,2 milímetros. Depende. Con volumen alto de reducción en sí. Entonces, vamos a reducir ese planchón. Primero ya tenemos el planchón que salió de la volada continua. Lo vamos a poner en un horno de calentamiento. Vamos a describir el horno en sí, cómo es, hasta que la temperatura intrínseca de este planchón sea homogénea. Va a salir de todos los hornos de calentamiento, va a pasar por los trenes de baste, después pasa por los trenes de laminación. Una vez que sale del tren de laminación, pasa por toda una mesa de enfriamiento y pasa por la bobinadora y después ya tenemos la bobina laminada en caliente en sí. Entonces, para que yo me asegure que
no voy a bajar el proceso de los 850 grados que yo necesito, salvo hasta que llegue al enfriador. Cuando llegue al enfriador, sí, obviamente lo voy a bajar. Aproximadamente del horno va a salir a unos 1250 grados, para que durante todo el proceso yo me asegure que voy a poder estar por arriba de esos 850. En este caso, los planchones que se usan son de 200 milímetros y van en anchos de entre 720 a 1525 y tienen entre 4000 y 5950 milímetros de largo. Y con eso sacas bobinas de distintos espesores en sí. Siempre el ancho se va a mantener constante. Entonces, la reducción del espesor va a ser inversamente proporcional a cuánto se va a alargar la chapa en sí. Porque nosotros tomamos la premisa de que trabajamos a volumen constante. Si partimos de un espesor de 200 milímetros y vamos a terminar en una bobina de 1,6, bueno, vamos a tener una reducción aproximadamente de 100 veces. Bien, ahí estaríamos bien. Tengo un ancho de 1220 milímetros, que esto es estándar para la chapa, que es constante, y el largo inicial era 5800 milímetros. Si lo alargamos 100 veces, nos vamos a 580.000. ¿Se entiende esta diferencia? Es simplemente yo mantengo, reduzco todo lo que es la sección y bueno, para algún lado va el material y entonces ¿qué pasa? Se alarga. Si yo le reduzco el espesor 100 veces, se va a alargar 100 veces. Si parto de un material que tiene 5,8 metros, bueno, ¿en qué voy a terminar? En 580 metros de bobina. ¿Se entendió esa parte? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa con el acero? Esto también lo saben seguramente, pero igual se lo dejo escrito acá. Estamos a temperatura ambiente, ¿cómo es la estructura del acero? Ferrítica cúbica, ¿no? Centrada. Ahora, cuando está a temperatura mayor de 850 grados, estamos en la austenítica. O sea, estamos en la parte austenítica. Entonces, ahí lo tenemos cúbico centrado en cara. No queremos que cambie de estructura durante el proceso. Y de ahí a que lo tenemos que mantener arriba de los 850 grados, sacándolo del horno o del recalentamiento al baste en 1250 grados. Bueno, entonces, acá lo que vemos que son 5 hornos de recalentamiento continuo, porque ya les expliqué que esto es específico de lo que es ternium en sideral. Pero los hornos generalmente tienen las mismas características. Tenés una zona de precalentamiento, esto se hace por llama directa, tienen calentamiento superior, calentamiento inferior también, y tienen una cámara de compensación dentro del horno mismo que lo que hace es evitar que ingrese aire frío, etcétera, dentro del horno. Hay todo un tiempo que está estipulado para saber que ese volumen de material con esa forma tiene una temperatura de X cantidad de grados de forma homogénea y de ahí va a salir al tren de desbaste. Bueno, acá está lo que le decía que tiene quemadores arriba, abajo, la zona de compensación por las corrientes de aire frío, etc. Nuevamente, ¿no? Aproximadamente 1250 grados para estar arriba de los 850. Ahora imagínense que todo eso con el óxido que se produjo, yo lo estoy calentando, tiene todo como una cáscara negra, ¿no? Superficial, tiene una capa de óxido bastante fuerte. Y eso se lo tenemos que sacar. Entonces, la forma de sacar esto es con agua a alta presión. Se llama descamador, se saca con agua a alta presión para hacerle una limpieza superficial y sacar la mayor parte posible de todo esto, ¿no? Que es una lámina primaria.
Dijimos que el planchón entraba con 200 milímetros y salía aproximadamente entre 30 a 40 milímetros. La velocidad de entrada, en este caso, era de 45 metros por minuto y por esa deformación, cuando sale del desbaste, ya está a 120 metros por minuto. Bueno, entonces, entre el tren que teníamos devastado y el tren de terminación, que el de desbaste y el tren de terminación, que es el tren posterior, donde le vamos a dar la última deformación, lo que se hace es cortar las puntas de las chapas que tienen que sufrir los mayores esfuerzos, que tienen más deformaciones, porque nosotros vamos a tener que tener un control dimensional lo más preciso posible. Entonces, las puntas las tomamos como desperdicio. Y nuevamente lo que vamos a hacer es sacarle todo el óxido posible de lo que se generó nuevamente con el agua en sí. Y después, bueno, cuando pasa al tren de calibración, al tren de terminación, en cada estación se va a reducir el espesor según lo que nosotros calculamos, y la forma final del espesor, que nos súper interesa, tiene distintas formas de control, por ejemplo, con rayos X. Pero no solamente eso, porque cuando sale del tren de terminación, nosotros tenemos toda una mesa donde se estaba enfriando y tenemos también la bobinadora. Entonces, para mantener ese espesor, para mantener la velocidad que se fue incrementando, nosotros vamos a tener que tener todo eso perfectamente controlado. Lo que es la tensión que vamos a tener, la velocidad en función del espesor. Entonces, hay unos sistemas de controles, obviamente automáticos, para poder mantener estas características en sí y tener una retroalimentación e ir variando esos parámetros para que nos salga lo que nosotros básicamente queremos. Entonces, cuando sale del tren ese, esto es más o menos lo que le dije antes, medimos espesor, qué temperatura tenemos, qué perfil, qué ancho, si está o qué tan plano está, qué cosas, si mantenemos todas las propiedades que son constantes, ¿no? En sí. Cuando la chapa ingresa a los trenes, por ejemplo, de terminación, en este caso, ingresan a 35 metros por minuto y salen a 600 metros por minuto si hablamos de un espesor final de 1,6. Y después, bueno, nosotros ya sabemos que venimos con una temperatura a la salida del tren final de más de 850 grados. Y entonces acá viene cómo lo enfriamos. Bueno, depende de las propiedades que queremos, ¿no? Si nosotros lo enfriamos más rápidamente al principio de lo que es nuestra mesa de enfriamiento, bueno, va a tener menos tiempo para recomponerse todo lo que es el grano en sí. Y entonces el grano va a ser más fino. Si el grano es más fino, el material es más duro, ¿no? Ahora, si yo demoro lo que es el enfriamiento, la bobina viene con mayor temperatura, ¿qué va a hacer? Va a recuperar el grano, y entonces va a tener grano más grande. Si tiene grano más grandes, el material va a ser más blando. Todos estos parámetros son controlados automáticamente. Todo lo que es, vuelvo a repetir, velocidad, espesor, temperatura y tensión también de la bobina en sí. Bueno, para cada tipo de acero y espesor de chapa, lo que dije antes, se requiere esa tensión de bobinado. Si yo tengo mayores espesores y mayor dureza, voy a necesitar mayor potencia, evidentemente. Y si no, voy a requerir menos si todo eso está perfectamente controlado y tiene que haber una sincronización muy rápida. Una vez que ya tengo eso bobinado, lo que hago es, mediante distintos sistemas de elevaciones, de vigas caminantes, bueno, autoelevadores, etcétera, las voy a depositar directamente en una playa. Si voy a hacer una venta directa de estos materiales, porque yo los puedo vender directamente así, ¿no? Lo que voy a hacer es también templarlos. ¿Para qué? Y porque cuando yo lo estoy templando voy a mejorar la planitud. También puedo tener una inspección superficial bastante mejor. Y voy a hacer
una amplitud de material, eliminando las fluctuaciones que hay en las zonas de baja afluencia, que son lo que se llaman bandas de Luder. ¿Saben lo que son las bandas de Luder? Ay, ahora no me puedo acordar. Bueno, no importa, Sí, lo explico un poco más adelante. el agrietamiento que se hace cuando se estira el material. No se llega a gritar. Pues Es Lo que tenés es, pasado la vos tenés tensión de siempre la fluencia y forma cuando empieza a ceder el donde material, salís digamos. del límite crítico. Claro. Y entonces es como que no es continuo, y bueno, y cuando no es continuo vas a tener toda esa diferencia que lo tenés que sacar, porque vos querés esas propiedades del material que sean homogéneas en toda la chapa en sí, ¿no? No que tengan fluctuaciones. Bueno, y después entonces se acopia con distintas gamas de productos, etcétera, etcétera. Vamos a la estructura, de vuelta, del laminado en caliente. Partimos, temperatura ambiente. Tenemos una estructura de grano. Lo calentamos, vamos a tener granos más grandes, son más dúctiles, son más maleables. Bien. Salimos del tren del debate. Ya tenemos un material precristalizado que es austenítico. Pasamos por el laminador de terminación, pasamos por la mesa de enfriamiento y terminamos en una estructura ferrítica, una temperatura de entre 550 y 650 grados aproximadamente. Algo que generalmente todo esto se llama bobinas negras, ¿no? Porque como quedan oxidadas y se almacenan así directamente, bueno, generalmente quedan de color negro. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, por mi parte. Bien, bueno, Perfecto. vamos con el tema de la... Sí, bien. Vamos con el tema de lo que es el laminado en frío, ¿no? ¿Qué materiales voy a usar? Y tiene que tener ciertas características. Primero tiene que ser plástico, o sea que tenga capacidad para poder deformarse permanentemente sin que se rompan, ni que se agrieten, ni que se fisuren, ni nada por eso. O sea, tiene que ser útil y maleable, que sea plástico cuando yo lo pueda traccionar o lo pueda comprimir. Y que tenga un límite elástico bajo. Entonces, si tiene un límite elástico bajo, yo paso rápidamente lo que es el límite elástico y ya puede estar haciendo deformaciones plásticas fácilmente. Para no tener que hacer mayores esfuerzos en sí. Ahora, yo empiezo a deformar el material. ¿Sí? Paso el límite elástico, paso por el límite elástico, empiezo a deformar permanentemente, llega un momento que voy a llegar a un punto de rotura, como vimos en todos los materiales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo paro antes de la deformación, de llegar al punto de rotura, ¿no? Ya estoy en deformación permanente. Después sigo con el mismo esfuerzo, bueno, se va a romper. No hay forma de que el material no se rosca. Ahora, si después yo estoy llegando casi al límite de rotura, si yo le puedo eliminar tensiones al material y le puedo hacer un recocido, lo que puedo hacer es bajar las tensiones que tenía antes en el material interna, puedo reblandecer todo el material, me alejo del punto de rotura, ya con las deformaciones que hice, y puedo partir de ahí con otros esfuerzos sin llegar al punto de rotura para realizarles mayores deformaciones. ¿Se entendió eso? Si alguno no entendió, dígame. Si no, sigo. Yo vengo deformando el material, lo deformé hasta una determinada medida y estoy cerca del límite de rotura del material. Si sigo dándole más esfuerzo, ¿qué va a pasar? Lo voy a romper. Yo partí con un material con una medida, ya tengo un determinado tipo de reducción, llego a esa reducción, paro, aliviano tensiones, le hago un recocido y lo puedo seguir deformando y llegar a las medidas que yo necesito, o sea, medidas más chicas de ese material sin que se rompa. Sí o sí le tengo que hacer un tratamiento de recocido
previo para no romperlo. O sea, le tengo que bajar tensiones en el material para poder seguir deformándolo. Yo lo que hago para eliminar las tensiones es hacer todo ese recocido. Lo que estoy haciendo, estoy recuperando las propiedades de plasticidad que tiene el material. ¿Se entendió o no? Sí, sí. Sí, Va, sí. por mi parte sí. Bien. Bueno, ¿para qué puedo laminar en frío? Aceros dulces, extradulces, austenílicos, inoxidables, bueno, latón, cobre, aleaciones ligeras, aluminio, todo esto lo puedo laminar en frío. Entonces, la materia prima de la laminación en frío así van a ser las bobinas que yo laminé en caliente y que ahora vamos a ver, tienen un proceso después de decapado para eliminar todos los óxidos y que la superficie esté apta también para lo que es la laminación en frío. Parte de los esfuerzos se basan en lo que son los coeficientes de rozamiento. Entonces, si yo tengo una pieza que tiene una terminación, tengo un material con una terminación superficial de menor rugosidad y más homogénea, mis esfuerzos van a ser mucho menores. Eso se entiende. Tengo una superficie rugosa, mis coeficientes de rozamiento van a ser mayores que si tengo una superficie pulida, por decirlo. Bueno, los voy a deformar y después nuevamente voy a conformar bobinas de todo lo que es pero ya laminado en frío. Entonces, parto de la laminación en caliente y después voy a llegar mediante un laminado en frío a materiales que tengan otras propiedades mecánicas con menor espesor y mejor acabado superficial. Por eso hablábamos de si necesitábamos rugosidad de 3 micrómetros RA, bueno, necesitamos sí o sí un laminado en frío. La chapa en caliente, que va a ser mi materia prima para laminar en frío, tiene que tener un espesor y un ancho constante, tiene que ser uniforme, ¿no? En el perfil transversalmente, toda la forma tiene que tener planitud, las propiedades de dureza tiene que estar dentro de las tolerancias que yo necesito para poder llevarlas a esa laminación en frío. Tiene que estar bien bombinada, si no tiene que tener ningún tipo de defecto superficial. Nuevamente los esfuerzos son los mismos, inicialmente de compresión y después en la medida que voy pasando por los trenes es una combinación de compresión y de tracción. Como estoy trabajando a temperatura ambiente, acá no va a haber ningún tipo de recupero de grano, sí se va a producir nuevamente lo que es el afino de grado, ¿no? El afino de grano y la direccionalidad en sí. Va a cambiar las propiedades mecánicas por eso, porque yo voy a tener granos más finos. Si yo tengo grados más finos, ¿cómo es el material con respecto a su dureza? ¿Más duro? Perdón, no te escuché. ¿No tiene mayor dureza cuando tiene granos más finos? Es más duro, claro. Va a tener otras propiedades y acordémonos de lo que hablamos inicialmente, ¿no? Del fibrado direccional. O sea, yo voy a seguir teniendo ese fibrado direccional, pero voy a tener otras propiedades mecánicas en sí del material. Bueno, entonces, yo parto de bobinas, dijimos, recién cuando hablé dije que las bobinas ya estaban decapadas y una vez que las bobinas estaban decapadas y templadas, recién ahí pasaban por él, tenías listas mis bobinas de laminado en frío en sí. Entonces yo parto de un proceso tengo bobinas laminadas en caliente, las voy a tener que decapar y las voy a tener que limpiar y después las voy a estivar en función de cómo pase con mi tren de laminador en frío en sí. Una vez que las lamino, ya las tengo, pero son bobinas laminadas en frío, pero están en crudo. Depende para qué yo necesite ese material de forma final, le puedo hacer un recocido para que después pueda seguir
trabajándose ese material o no. Se le va a hacer un temple, ¿sí? Porque le digo que se puede hacer o no, porque eventualmente se pueden vender las bobinas directamente así. Generalmente llevan un recocido y después llevan un proceso de templado para evitar todos esos efectos que nos produce el recocido que no son buenos, ¿no? Entonces, una vez que tengo la bobina así, decapada y templada, ya tengo la bobina final, digamos. Bueno, saben todos que es un decapado, ¿no? Que es un ataque químico es un ataque químico sobre una chapa y cuál es el objetivo, eliminar el óxido superficial, las bobinas negras que vienen. Vamos a tener que hacer ese ataque químico y se hace por inmersión. Se hace por inmersión por un tema de productividad, que se usa y generalmente ácido clorhídrico en algún tipo de concentración. Entonces, nosotros vamos a tener una chapa de base, pero vamos a tener sobre esta chapa óxidos ferrosos, ¿no? Vamos a tener óxido férrico, óxidos, bueno, todos tipos el férrico, el ferroso y el ferroso férrico, los tenemos que eliminar todos y los vamos a eliminar con ese ataque químico en sí. ¿Por qué digo que yo soy decapado por inmersión? Bueno, porque tienen la mayor productividad, entonces yo puedo ir pasando en sí todas las bobinas, toda la chapa de las bobinas en sí, y puedo tener mayor velocidad de trabajo. Hay un proceso de entrada, después se decapa y hay un proceso de salida. Nosotros antes de pasar de la bobina de laminación en caliente a lo que es la bobina de laminación en frío, lo que vamos a hacer es vamos a eliminar las puntas y las partes de estas bobinas que no mantengan las condiciones dimensionales de dureza, etcétera, que nosotros vimos, que le dimos como premisa a nuestro material de partida. Generalmente hay una estación de preparación, ¿no? Donde se van a empezar a acumular que se va a hacer por fuera de la línea de lo que es el tren de laminación en frío para poder prepararla. ¿Y qué se hace con la punta? Bueno, se nivela, se plancha, se corta una parte, en sí se cortan las partes que están desparejas, se eliminan algunos tramos, como casi todo, y después, bueno, sí se van desbobinando y va a pasar nuevamente por un sistema que antes del decapado en sí lo que va a hacer es quebrar todas esas escamas para que el decapado pueda actuar más rápidamente sobre la chapa en sí, o sea, va a tener mayor acción si yo ya le quebré todas esas escamas. Entonces, generalmente se usan dos bobinas de laminado en caliente para hacer una bobina de laminado en frío. Para eso yo tengo que tener determinadas condiciones en las puntas que voy a soldar en sí, por eso le corto las puntas, dejo las dos partes perfectamente paralelas y homogéneas entre sí, se sueldan y después se eliminan las rebabas de esa soldadura. O sea, yo voy a tener una soldadura intermedia cada dos bobinas que vaya a trabajar después en lo que es el laminado en frío. Saco dos de caliente, las sueldo, corto las puntas, las preparo, las sueldo, elimino las rebabas y de ahí sí voy a pasarla a hacer en frío. Ejemplos de velocidades, porque sorprende cuando uno va a alguna de estas plantas, el ruido y a la velocidad que pasa la chapa. Hay videos, fíjense, hay videos que están bastante buenos, donde pueden ver a la velocidad que viene la chapa y les aseguro que va muy rápido. O sea, sale de 180 metros por minuto en la parte del decapado y después de la soldadura está saliendo a 550 metros por minuto. Bueno, trenes de decapado en sí, obviamente que yo tengo una solución decapante, después la tengo que limpiar para que eso no me quede en mareada. Entonces voy a tener distintos tipos de enjuague, en frío, en caliente, voy a secar la chapa en sí como en cualquier ataque químico. Cualquier ataque químico sobre una superficie va a tener una determinada temperatura y un determinado tiempo. Después lo que tengo que hacer es enjuagarlo. Después lo enjuago en forma caliente o con distintos tipos de clarificantes según sea el proceso y después lo seco en un horno. Esto que le estoy diciendo sirve para cualquier ataque químico en cualquier cosa, no es solamente en este proceso.
Bueno, una vez que salgo, acondicionamos nuevamente la bobina, hay un foso donde se va a acumular la bobina en sí, una vez que está todo bien cortado, en este caso se hace con cuchillas circulares, en otros casos no, depende cómo sea el tren de laminación. Ya le digo que estas son características, algunas intrínsecas propias del proceso de turning. Entonces, bueno, después se sunchan las bobinas en sí y se identifican perfectamente una vez que están decapadas, porque vos ya la puedes comercializar, como le dije antes, directamente, y vos podés seguir la bobina que está decapada, pasarla al tren de laminación en frío en sí. El objetivo del tren de laminación, bueno, le vamos a reducir nuevamente el espesor. 40, 90% que dice acá, va a tener mayor uniformidad en todo lo que es el espesor, claro, mejor planitud, que en caliente también, mejor terminación superficial, también el material va a ser más duro y entonces va a ser más frágil. Bueno, después sí le vamos a hacer un recocido y un templado. Entonces salimos de la bobina decapada y pasamos nuevamente por un tren laminado en frío donde paulatinamente se va reduciendo el espesor. Y tenemos las bobinas finales que después le vamos a hacer recocido y templado. Algunos ejemplos, ¿no?, de cómo van pasando las velocidades entre sí de las bobinas en los distintos procesos, siempre partiendo, ¿no?, de, por ejemplo, espesores de entrada de 1,8 milímetros y salir con 0,3, una reducción de 84%. Y vemos que las velocidades en los distintos distintos bastidores de trabajo, si entra a 205, pasa a 300, 450 y termina saliendo a 850. Obviamente esto va a variar en función de cuál va a ser el espesor de mi chapa de entrada y el espesor de mi chapa de salida. Esa reducción depende exclusivamente de eso. Voy a tener un desbobinador. Esta es la chapa que yo tengo decapada. Los cilindros de trabajo, los cilindros de apoyo. La configuración puede ser de 4, puede ser más, como vimos antes, ¿no? Vimos de 4, vimos hasta de 20 al principio. Pasa por todo el proceso y después se bobina nuevamente. Siempre a temperatura ambiente. Bueno, al final, ¿qué hacemos? Nuevamente le tenemos que dar una tensión para poder bobinarlo. Vamos a tener sincronizada esa tensión y esa velocidad, que donde lo estamos bobinando con la salida del último tren, y vamos a controlar lo mismo que controlábamos antes, los mismos parámetros. Vamos a controlar los espesores, vamos a controlar qué tan plana esté. Lo de la tensión es muy importante, ¿no? Porque si no, si yo le doy mayor tensión de la que le tengo que dar, la voy a deformar. Y si le doy menor tensión, también voy a originar posiciones de deformaciones, pero no en reducción del espesor en sí, sino no va a mantener la planitud necesaria que tenga. Bueno, yo les decía que se cambian bastante, ¿no?, los rodillos de laminación. En el caso de turning auxiliar cambian esos rodillos de laminación entre 250 y 400 veces por mes. Vieron que en una de las imágenes que les mostré estaba funcionando el tren de laminación y ya tenían los pares de rodillos ahí abajo, ¿no? Esa es una de las primeras veces. Y después, bueno, los cambios lo hacen cada vez más rápido, ¿no? En este caso hablaban de que hacían en cambio en 8 minutos, supongo yo que desde esta publicación, que debe tener, no sé, 2 o 3 años, 4 como mucho, el tiempo lo van bajando, ¿no? Eso con la aplicación de todo lo que es un sistema SMED. ¿Alguno de ustedes? ¿De qué material son? ¿De usted? ¿Estos rodillos de qué material son? ¿Con un acero duro? Acero forjado, generalmente.
tienen recubrimientos, pueden tener camisas para cubrirlos en sí, y cuando los cambiás de pares. En los primeros slides está, dice, estos rodillos generalmente. No quiero volver ahora porque está 60 filminas para arriba, pero está. Sí, No te lo muestro pero después perfecto, cuando perfecto. terminas. No, sí. Generalmente son de acero forjado. ¿Alguno de ustedes hizo organización conmigo? ¿Organización industrial? ¿No? Estoy haciendo. Bueno, Sí, el año pasado. estás haciendo, bueno, cuando te hablo de SMED, sabes de qué estoy hablando. Por lo menos mentime así, me Sí, voy a cenar contento. sí. Claro. Claro, imagínate si tenés que hacer 400 cambios. Obviamente esto trabaja las 24 horas del día, ¿no? Vos no vas a poner semejante, no la podés parar, semejante planta, no vas a trabajar un turno de 8 horas, Sí, olvidate. Eso trabaja full todo el tiempo. Y haciendo esos cambios, bueno, lo tenés que hacer rapidísimo, lo más rápido posible, para tener mayor aprovechamiento integral de toda la inversión y la productividad que tengas ahí. Bueno, me imagino que los cambios deben ¿qué ser pasa? preventivos. Tenemos un coeficiente. Sí, yo creo que sí, sí. Sí, ya deben tener también, como no son tantas estaciones, con los sistemas de control que está ahora y con la retroalimentación y la posibilidad que te da todo lo que es inteligencia artificial que te reprograma las cosas. Vos Claro. tenés Big Data, tenés un montón de elementos de cálculo y de control de sensores, de cosas Sí, a la mínima que, deformación. que cuando yo estudiaba no eran de ciencia ficción, pero claro, ahora son de uso continuo, lo único que tenés que hacer es, viendo un sistema así, yo supongo que uno tiene una retroalimentación de cómo está cada estación en sí, y vos ya sabés exactamente cada cuántas toneladas tenés que ir a cambiar, y sí, lo haces pero de forma preventiva. Imagínate que largaste unas bobinas de esas y ¿qué haces? ¿Cómo lo reprocesás? Ya estás Sí, listo, ¿no? sí, totalmente. Claro, Sí, aparte, me sí. imagino que se puede romper No sé, al paso yo creo que si siguiente los tuviese que cambiar, los cambio todos juntos antes de que no hace falta ni que No, se pero me rompa. imagino El que si problema es una que se no me deforma empiecen a mucho, flexionar, que no. si hay un paso Ah, que no sí, está prensando olvídate. lo que tiene que prensar al Olvídate, paso claro. siguiente, Sí, yo te entiendo lo que va. se pelota Si todo. yo tengo que bajar, claro, si yo tengo que bajar, ponele, claro, yo tengo que bajar, por decir cualquier medida, ¿no? De 20 a 17 y de 17 a 14, por decir algo. Si pasé de 20 a 18 y medio, el paso que sigue Sí, lo sí, re rompí. bien. Lo rompí. No, los cambio todos al mismo tiempo. La verdad que nunca trabajé directamente a una de esas empresas, pero si lo tuviese que hacer ahora que pienso, los cambio todos juntos. Paro 8 minutos todos, los saco todos al mismo tiempo y los pongo todos al mismo tiempo, en 8 minutos. Y cumplo con lo que decía, máximo un dígito en minutos. Sí, perfecto. Bueno, todos juntos los cambio todos y listos. Y en el costo de esto, olvídate. Bueno, entonces tenemos un rozamiento que es muy grande con esfuerzos que son muy grandes. Tenemos en juego fuerzas que son muy grandes y temperaturas que son grandes. Entonces, bueno, vamos a tener algún sistema de lubricación. Sí, lubricación ¿para qué? Para bajar el coeficiente de rozamiento, bajo los esfuerzos, protejo los rodillos también. Y después, bueno, tengo una parte que va a ser directamente de refrigerante para poder sacar calor que está sobre los rodillos. Bueno, y acá habla de algo específico que no me gustó mucho, ¿no? Con componentes de cebo animal, esa parte la dejé, pero espero que estudien otra forma de hacer las cosas. Bueno, básicamente en este slide, ¿para qué se aplica esto? Bueno, estas chapas también se usan como materia prima para después darle algún tipo de revestimiento por inversión, como galvanizado, aluminizado y distintos tipos de requerimientos para piezas estructurales.
también de acá vamos a sacar chapa, ¿no? Que va a ser lo que nosotros vamos a utilizar en el proceso de embutido, que lo vamos a ver en procesos posteriores a este. Ahora, nosotros le pusimos lubricante y refrigerante dentro de todo ese proceso y se lo tenemos que sacar, ¿no? La tenemos que limpiar. No podemos tener esas impurezas dentro de lo que es nuestra propia chapa. ¿Y cómo se limpia? Listo, con una limpieza es electrolítica. Entonces, generalmente es un agente alcalino y después, bueno, con el pasaje de corriente, de corriente eléctrica se limpia, entonces tenemos las bobinas laminadas en frío y pasamos a bobinas laminadas en frío, pero limpias. Ya le sacamos todo lo que usamos como refrigerante y lubricante para el proceso. Ahora, nosotros vamos a necesitar un proceso de recocido. ¿Por qué? Y bueno, vamos a aliviarle tensiones también a esa chapa que puede ser tratada posteriormente, porque yo te entrego un material que es muy duro, es muy frágil, no le vas a poder hacer un montón de cosas. Entonces, generalmente lo que hago es un proceso de recocido. Voy a corregir también, voy a tener una corrección de toda esa chapa, la estructura metalográfica que se fue deformando por el laminado en frío y le voy a dar otras propiedades mecánicas para que después pueda admitir deformaciones, por lo que había hablado yo de lo que es el laminado en frío en sí. Porque bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Aumentamos la dureza y el material es más frágil y entonces así no lo podemos sacar a mercado para ciertas aplicaciones. Bueno, le hacemos un recocido. Todo lo que se hace con un recocido intrínseco está en algunos slides, pero eso, como lo ven en otro lugar, no viene como parte de lo que quiero que sepan del laminado en sí. Entonces, lo que sí voy a hacer es, ¿para qué le hago el recocido? Bueno, para recuperar y aliviar tensiones, como le decía antes. ¿Se van a desarrollar algunos nuevos granos? Sí, depende de qué temperatura lo deje y cuánto. Bueno, y ahí le voy a cambiar las propiedades a lo que es la chapa, mi chapa en sí, en ese proceso, ¿no? Si yo lo dejo, depende a qué temperatura lo lleve, bueno, voy a tener determinada restauración o recuperación de lo que van a hacer esos granos y voy a poder tener otro tipo de granos que van a ser nuevos y voy a ver entonces a qué temperatura lo llevo y cuánto tiempo lo dejo, sobre todo a qué temperatura lo llevo, para obtener bobinas con distintos tipos de características, que sean más o menos duras, más o menos dúctiles. Eso quiero hacer hincapié en que tiene mayor influencia el parámetro de la temperatura que no el parámetro del tiempo, de lo que depende de esto. Bueno, entonces, nosotros tenemos, esto es genérico, ¿no? Esfuerzos que son residuales, que van bajando en función de lo que es el incremento de la temperatura. Voy a tener mi resistencia, voy a tener un determinado tipo de resistencia, ¿no? De resistencia y de dureza, y la dureza, como ya vimos, inclusive con nuestras herramientas de corte, disminuye con el aumento de lo que es la temperatura en sí. Y el material es menos dúctil y va a ser más dúctil cuando aumenta la temperatura. Entonces voy a tener unos tamaños de grano de trabajado en frío y voy a tener cierta recuperación y recristalización de granos y voy a obtener otros granos nuevos en función de qué incremento de temperatura le voy a dar. Eso es para ver qué características voy a obtener yo del material y qué es lo que estoy queriendo vender y lo voy a tener clasificado por eso. Ahora, bien. Entonces, ¿el recocido es necesario? Sí, por supuesto. O sea, yo restauro y defino nuevas propiedades mecánicas de la bobina laminada en frío y después voy a ver cómo lo estoy aplicando para esas características que acabo de decir. Ahora, también hay cosas que no son, que nos traen, que no son buenas, o sea, que son negativas. Entonces, puede ser que tenga tendencia a generación de defectos el material en sí, que se rompa porque tengo una fluencia discontinua, ¿no? Yo tengo periodos de fluencias que son discontinuas. En vez de tener
límite elástico y después tener este tipo de deformación, las tensiones que tengo se van y después bajan y después recién llegan a lo que es una deformación homogénea. Esto es lo que yo les hablaba de las bandas de Luder. También puedo tener presencia de carbonos y nitrógenos en solución y que no están intrínsecamente formando nitruros, entonces voy a tener bandas de menor dureza en sí, y puede ser que me hayan quedado vestigios de suciedad. Yo lo traté de limpiar lo mejor posible y bueno, no lo pude lograr. Entonces sí o sí, para eso después le hago un proceso de templado para corregir este tipo de problemas. Entonces, cuando hablamos de la banda de Luder, ahí hay una definición, ¿no? Variación de la estructura localizada que se produce en el material que vos recosés y que no lo templaste. Entonces lo tenés que recoser, porque vos querés una estructura que no sea variable, que no sea localizada en un lugar. Vas a necesitar un material homogéneo para todo lo demás que tenés que hacer después. Bueno, en este caso usan templado por inducción. Todos sabemos qué significa lo que es el templado en sí. Y entonces, bueno, en este caso tienen dos máquinas de temple. Cuando voy a templar el material, hay dos cajas laminadoras, se va a tener esfuerzos combinados porque va a pasar también por un tren, ¿no?, de laminación dentro de lo que es el proceso de templado, pero lo que es la deformación en sí es menor al 1%, 1.2%. Lo que pasa es que yo con esto lo que hago es elimino de la chapa esa zona de fluencia discontinua del material en sí. Para eso lo estoy utilizando. Por eso hago toda esta parte de templado. Bueno, estas son características intrínsecas. Aplicaciones, bueno, de todo, ¿no? O sea, envases, lo que le dije al principio, ¿no? Todo tipo de línea blanca, tipo de envases, enlosados, materiales que después yo puedo combinar propiedades mecánicas, condiciones que cuando conformo materiales para que sean soldables, puedo usar, tienen muchísimas aplicaciones en uso eléctrico, motores de alta y media potencia, bueno, muchas aplicaciones y requerimientos en sí. Hasta acá, ¿cómo vamos? Faltan solamente 79 slides más. Bueno, mira. No, bien, bien. Bueno, bien. ¿Se entendió? No es muy complicado, pero quiero que se queden con la idea de qué es lo que está pasando en el material, por qué se afina, pues que sepan por qué yo hago ese afino de grano, cómo le cambio las propiedades intrínsecas del material, ya sea en caliente o en frío también, con el afino de grano, y lo que estoy logrando con mi fibrado direccional, ¿no?, que ya no es uniforme, o sea que no es lo mismo para mí después esa chapa ponerla de una u otra forma en una determinada estructura, porque las propiedades van a ser distintas, por más que el material sea el mismo. Porque voy a tomar determinaciones de cómo voy a fabricar, de cómo voy a forjar, de cómo voy a embutir, cómo voy a usar esa chapa, cómo la voy a agregar, en qué sentido la voy a poner en función de para qué lo tenga que usar. De todas formas es algo que vamos a ir repitiéndolo porque cuando veamos toda la parte de forjado, etcétera, plegado, punzonado y todo eso lo vamos a ir viendo, pero quédense con esa idea, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Algo que no haya quedado claro? No, se entendió bastante bien. Bueno, si no, después me consulta. Bueno, no falta nada. 22 minutos, no voy a arrancar el próximo tema. Así que, bueno, sigan con los TP, bien hoy, bien, veo mayor participación, sigan dándole, no queda mucho tiempo, así que, bueno, nosotros estamos acá para contestar las consultas. Vayan enviando la información,
No digo se las podemos contestar instantáneamente, pero de una semana a otra, si ustedes van mandando cosas, por ahí podemos ver cosas antes de la reunión en sí y pueden avanzar más rápido, ya que, bueno, tenemos algunos meses de hora. Bueno, ¿algo más? No, profe, nada por mi parte. Bueno, que tengan buenas noches, buen fin de semana, que estén bien y cualquier cosa nos consulten. Listo. Buen fin de Bueno, hasta gracias. luego. Igualmente, profe. Buenas noches, profe. Fin de- Un fin de Gracias, profe. profesor. Hasta luego.